Imaginas que eres una de las 300 mujeres encerradas en el harén imperial. Esta noche el sultán ha elegido. No sabes si serás tú. Escuchas pasos en el corredor de mármol y tu corazón late tan fuerte que parece que todo el palacio puede oírlo. En el Imperio Otomano, una sola noche en la cama del sultán podía convertirse en reina madre o condenarse al olvido para siempre. Lo que sucedía tras esas puertas talladas con versículos del Corán era tan secreto que los cronistas europeos inventaron fantasías durante siglos, pero la verdad era mucho más compleja, más extraña y más humana de lo que cualquier leyenda pudo imaginar. Antes de continuar, deja un comentario diciendo desde dónde me escuchas y a qué hora. Ahora, ven conmigo al pasado. El harén del palacio de Topkapi no era un burdel de lujo como Occidente quiso creer. Era una institución política donde el sexo funcionaba como moneda de cambio, como arma diplomática y como prueba de fertilidad dinástica. Dentro de esos muros vivían entre 300 y 1.200 mujeres según la época. Esclavas capturadas en guerras, regalos de gobernadores, hijas de familias nobles vendidas por alianzas. Todas competían por una sola cosa, la atención sexual del sultán, porque en ese imperio el cuerpo de una mujer no le pertenecía a ella ni a Dios, le pertenecía al Estado. Imaginas que caminas descalza sobre alfombras persas tan gruesas que tus pies se hunden en ellas. El aire huele a incienso de sándalo y a aceites corporales que las concubinas usan para suavizar cada centímetro de piel. Puedes escuchar risas lejanas, el sonido de un laúd siendo afinado, el murmullo constante de mujeres que susurran en docenas de idiomas diferentes. Griego, circasiano, georgiano, armenio, eslavo. El harén es una torre de Babel donde todas hablan el mismo lenguaje, el de la supervivencia a través del deseo ajeno. Las recién llegadas, llamadas Cariye, entraban al harén como niñas. Algunas tenían apenas 11 o 12 años. No llegaban allí para ser violadas de inmediato, como los relatos sensacionalistas europeos sugieren. Llegaban para ser educadas. Durante años, estas niñas aprendían a leer, a escribir, a recitar poesía, a tocar instrumentos, a bordar, a danzar y sobre todo a entender los ritmos del placer masculino. Existían mujeres mayores, ex favoritas del sultán, que enseñaban técnicas eróticas con la misma solemnidad con la que un maestro sufí enseñaba los 99 nombres de Alá. Pero lo que ocurría en esas lecciones nadie debía saberlo fuera de esos muros. Las instructoras, llamadas Kalfa, utilizaban muñecos de marfil, pergaminos ilustrados con posturas sexuales y relatos eróticos persas para entrenar a las futuras concubinas. Les enseñaban a controlar los músculos pélvicos mediante ejercicios que hoy llamaríamos de suelo pélvico. Les mostraban cómo usar aceites perfumados en zonas específicas para intensificar sensaciones. Les explicaban que el sultán, como cualquier hombre, se cansaba de lo predecible. La novedad, la sorpresa y la devoción fingida con maestría eran las únicas armas reales en una guerra donde todos los soldados estaban desnudas. Imaginas que observas a una chica de 15 años practicando movimientos de cadera frente a un espejo de bronce pulido. Sus ojos están vacíos. No hay deseo en ellos, solo concentración. Como una bailarina memorizando una coreografía que algún día podría salvarle la vida. Porque si el sultán la elegía y ella lo complacía, podía ascender de Cariye a Yozde, que significa la que ha capturado el ojo. Y si quedaba embarazada de un hijo varón, se convertía en Haseki, consorte oficial, con salarios, sirvientes y poder real sobre la administración del imperio. Pero la mayoría jamás llegaría tan lejos. El sistema era una pirámide brutal. En la base, cientos de mujeres que jamás tocarían al sultán. En el medio, las favoritas temporales que disfrutaban de semanas o meses de atención antes de ser olvidadas. En la cúspide, 2 o 3 Haseki que gobernaban el harén como empresarias despiadadas. Y por encima de todas, una sola mujer. La Válide Sultán,
la madre del sultán reinante, que ejercía más poder político que la mayoría de los visires. Los cronistas otomanos registraron más de 200 casos de envenenamiento, estrangulamiento y accidentes fatales dentro del harén durante el siglo XVI. Porque cuando el premio era convertirse en madre del próximo emperador, no había crimen demasiado oscuro. Imaginas que escuchas pasos firmes aproximándose. Son los eunucos negros, los guardianes del harén, hombres castrados que servían como intermediarios entre el mundo masculino y femenino del palacio. Esta noche han venido a buscar a alguien. Llevan una túnica de seda dorada en las manos. Es la señal. Una mujer ha sido elegida. Todas las demás sienten una mezcla de alivio y envidia tan intensa que el aire se espesa como miel caliente. La elegida es bañada durante horas en agua perfumada con pétalos de jazmín. Su vello corporal es eliminado con una pasta de azúcar y limón que deja la piel suave como porcelana. Sus cabellos son lavados con yema de huevo y vinagre de rosas hasta brillar como seda negra. Cada uña es lijada, pulida y pintada con henna. Su cuerpo es masajeado con aceites que contienen almizcle, ámbar gris y aceites esenciales que supuestamente aumentan la libido. No es un ritual de belleza. Es una preparación ceremonial. ¿Cómo vestir un cordero antes del sacrificio? Cuando finalmente la llevan a la cámara del sultán, debe entrar gateando. Literalmente. Ninguna mujer podía caminar erguida ante el soberano. Debía arrastrarse desde la puerta hasta los pies de la cama, besarle los pies y esperar. El sultán podía tomarla esa noche o simplemente observar y despedirla. Su cuerpo ya no era suyo. Era un objeto de inspección, un instrumento de placer real, una incubadora potencial de príncipes. Y, aún así, entre el control y la sumisión, había estrategias de poder que las mujeres dominaban con precisión quirúrgica. Las concubinas más inteligentes no dependían solo de su belleza física. Estudiaban al sultán como un general estudia el campo de batalla. Aprendían sus gustos, sus miedos, sus obsesiones. Suleimán el Magnífico, el sultán más poderoso del siglo XVI, se enamoró perdidamente de Roxelana, una esclava ucraniana que lo cautivó no solo con sexo, sino con conversación, ingenio y manipulación emocional tan sutil que él rompió siglos de tradición para casarse legalmente con ella. Algo que ningún sultán había hecho jamás con una concubina. Roxelana utilizó el sexo como puerta de entrada, pero consolidó su poder mediante intriga política, envenenando la relación del sultán con su gran visir, orquestando la ejecución de príncipes rivales y asegurando que su propio hijo heredara el trono. Cuando murió, era la mujer más poderosa del mundo islámico, y todo comenzó con una noche en la que supo exactamente cómo tocar, cómo susurrar y cómo desaparecer en el momento preciso para ser recordada. Pero no todas las prácticas sexuales del imperio ocurrían dentro del harén. Los hammam, baños públicos, eran espacios de ambigüedad erótica. Hombres y mujeres acudían en horarios separados, pero dentro de esos recintos de vapor y mármol húmedo, los cuerpos se tocaban con una libertad que la calle jamás permitía. Los telak, masajistas profesionales, frotaban, amasaban y limpiaban cuerpos desnudos con una intimidad que rozaba lo sexual sin cruzar nunca la línea oficial. Aunque los registros judiciales otomanos contienen cientos de casos de comportamiento inapropiado en baños públicos, desde tocamientos no consentidos hasta encuentros homosexuales clandestinos. Porque el Imperio Otomano, como cualquier sociedad, tenía una sexualidad oficial y otra subterránea. La ley islámica, la Sharia, prohibía estrictamente el sexo fuera del matrimonio o la concubina legal. El adulterio se castigaba con lapidación, aunque en la práctica las ejecuciones eran raras y dependían más de la clase social que de la evidencia. Un comerciante rico sorprendido con una amante podía pagar una multa. Una mujer pobre acusada de lo mismo podía ser ahogada en el Bósforo con piedras atadas a los pies.
Y aún así, Estambul, El Cairo y Damasco bullían con prostíbulos clandestinos, casas de citas disfrazadas de tabernas y redes de proxenetas que operaban bajo la protección de funcionarios corruptos. Los viajeros europeos del siglo XVII escribieron con asombro escandalizado sobre la cantidad de burdeles en barrios musulmanes, sin comprender que la hipocresía sexual no era un invento occidental, era una constante humana. Imaginas que caminas por una calle estrecha de Estambul al anochecer. Las lámparas de aceite proyectan sombras alargadas sobre paredes de adobe. Escuchas música de un laúd filtrándose desde una ventana enrejada. Sabes que tras esa puerta hay mujeres esperando clientes. Algunas son esclavas, otras viudas sin familia. Algunas, simplemente mujeres que descubrieron que vender placer era más rentable que coser o lavar ropa. El imperio las toleraba en silencio porque prohibirlas completamente habría sido imposible. Y porque los hombres que las visitaban eran los mismos que predicaban virtudes en las mezquitas cada viernes. Pero lo más perturbador no eran los burdeles, era la pedofilia institucionalizada. El kochek era un fenómeno cultural que Occidente apenas documentó. Eran niños y adolescentes, generalmente entre 10 y 17 años, entrenados como bailarines eróticos. Vestían ropas femeninas, se maquillaban, se depilaban y actuaban en fiestas privadas de hombres ricos. Su danza era explícitamente sexual. Y después de la actuación, muchos eran contratados para servicios adicionales. No era considerado homosexualidad porque el niño aún no tenía barba. En la lógica otomana, un muchacho imberbe ocupaba un espacio ambiguo entre lo masculino y lo femenino. Era un objeto de deseo permitido hasta que su cuerpo maduraba. Los registros judiciales muestran que algunos kochek eran protegidos por sus patrocinadores, vivían con lujo y acumulaban riqueza. Otros eran abusados, descartados y terminaban mendigando en las calles cuando su juventud se desvanecía. El sultán Mahmud II finalmente prohibió la práctica en 1826, no por razones morales, sino porque las rivalidades entre clientes de kochek causaban disturbios violentos en Estambul. Y aún así, entre el pecado había ternura. Los poemas de amor otomanos, escritos en idioma turco, persa y árabe, revelan una sensibilidad erótica sofisticada. Los poetas sufíes usaban metáforas sexuales para describir la unión mística con Dios. Beber vino de los labios del amado significaba tanto sexo literal como éxtasis espiritual. Los jardines representaban el cuerpo femenino, las flores, los genitales. El ruiseñor que canta al amanecer era el amante que suspira después del encuentro. En las casas de familias adineradas, esposos y esposas compartían intimidad en habitaciones decoradas con tapices eróticos importados de Persia. Los manuales sexuales como el Jardín perfumado, del erudito tunecino al-Nefsawi, circulaban entre las élites otomanas. Contenían descripciones detalladas de posturas, técnicas de estimulación, recetas de afrodisíacos y consejos sobre cómo prolongar el placer. No eran considerados obscenos. Eran textos educativos, porque en la cosmovisión islámica medieval, el placer sexual dentro del matrimonio era un don divino, no un pecado. Las mujeres otomanas, al menos las de clases altas, tenían derecho legal al placer sexual. Si un esposo no cumplía con sus deberes conyugales, la esposa podía divorciarse. Los registros judiciales contienen casos de mujeres que demandaron a sus maridos por impotencia o abandono sexual. Y ganaron. Pero esa libertad relativa terminaba en el umbral del hogar. Imaginas que observas a una mujer noble caminando por el bazar cubierta de pies a cabeza. Solo sus ojos son visibles tras el velo. Nadie puede ver su cuerpo. Nadie puede imaginar su deseo. Y esa invisibilidad pública era precisamente lo que hacía posible una vida privada sexualmente activa. El honor de una familia dependía de la castidad percibida de sus mujeres. Mientras nadie viera, escuchara o supiera, todo era posible. Y en ese espacio entre lo visible y lo oculto, las mujeres otomanas desarrollaron códigos secretos,
lenguajes gestuales y redes de comunicación que les permitían tener amantes, intercambiar mensajes eróticos y orquestar encuentros clandestinos bajo las narices de padres, hermanos y esposos. Los baños públicos femeninos eran centros de chismes, negociaciones matrimoniales y, ocasionalmente, romances lésbicos que la sociedad fingía no ver. Porque el Imperio Otomano no era ni más liberador ni más represivo que Europa. Era diferente. Sus contradicciones eran distintas, y su sexualidad, como todas, existía en capas superpuestas de ley, costumbre, deseo y silencio. El aire se vuelve más espeso cada noche cuando comprendes que el sexo nunca ha sido solo sexo. Es poder, supervivencia, resistencia y a veces, cuando la suerte lo permite, también amor. El cuerpo en el Imperio Otomano no era una vergüenza, era un territorio a conocer, mapear y optimizar. Los médicos otomanos, herederos de la tradición greco-islámica, estudiaban anatomía con una curiosidad que Europa perdió durante siglos. Los tratados de Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, circulaban en madrasas y palacios. Describen el útero, el pene, los fluidos corporales y las funciones reproductivas con precisión clínica. Y también con algo más, con la certeza de que el placer sexual no era un efecto secundario de la reproducción. Era un fin en sí mismo. Imaginas que hojeas un manuscrito médico ilustrado. Las páginas son de papel de arroz, tan delgadas que la luz las atraviesa. Las ilustraciones muestran cuerpos humanos diseccionados, con órganos pintados en rojo, azul y dorado. Pero también hay diagramas de posturas sexuales, ángulos de penetración y explicaciones sobre qué posiciones facilitan el embarazo. No hay moralismo, solo información. Como si el sexo fuera arquitectura y el cuerpo un edificio que puede construirse mejor con el plano correcto. Los médicos otomanos creían que tanto hombres como mujeres producían semilla. La concepción ocurría cuando ambas semillas se encontraban en el útero. Esto significaba que el orgasmo femenino no era un lujo, era una necesidad reproductiva. Un esposo que no satisfacía a su mujer no solo fallaba en su deber conyugal, fallaba en su deber dinástico, porque sin placer femenino no había descendencia. Esta creencia tenía consecuencias prácticas. Las parteras enseñaban a las novias técnicas para alcanzar el clímax. Los maridos recibían instrucciones sobre estimulación clitoriana, aunque el término específico no existía en turco otomano. Se referían a esa zona como el grano de la pasión o la perla escondida. Y los textos médicos advertían que eyacular demasiado rápido era un signo de debilidad masculina que debía corregirse mediante ejercicios de control. Pero lo que realmente sorprende es cómo el imperio gestiona la menstruación. Imaginas que entras en una habitación del harén donde varias mujeres descansan sobre cojines de seda. Es el período de Nida, los días de sangrado menstrual. En esos días las mujeres estaban excluidas de las obligaciones sexuales, pero no eran consideradas impuras en el sentido de contaminación. Simplemente estaban en un estado de transición. Las concubinas menstruantes descansaban, comían dulces de pistacho y miel, recibían masajes abdominales con aceites calientes y no trabajaban. El harén en esos días se convertía en un refugio femenino donde los hombres no podían entrar. Las mujeres otomanas usaban paños de algodón reutilizables que lavaban y secaban al sol. Algunas usaban esponjas naturales insertadas en la vagina para absorber el flujo, una práctica que los médicos árabes habían descrito siglos antes. Y existían recetas de infusiones de hierbas para aliviar el dolor. Artemisa, jengibre, canela y semillas de hinojo hervidas en agua caliente. Pero el conocimiento anatómico no terminaba en la reproducción. Los otomanos también comprendían el placer anal. Los textos eróticos persas y árabes que circulaban en el imperio hablaban abiertamente del sexo anal como una práctica legítima entre esposos. Aunque la Sharía lo consideraba makruh, desaconsejado pero no prohibido, muchos clérigos lo toleraban si ocurría dentro del matrimonio.
Los manuales sexuales incluían instrucciones sobre lubricación, preparación y posiciones que minimizan el dolor. Recomendaban aceite de almendras, manteca clarificada o aceites perfumados. Y aquí aparece una de las contradicciones más fascinantes del imperio. El sexo anal entre hombres estaba severamente castigado, pero el sexo anal heterosexual era discutido en tratados médicos sin escándalo. Imaginas que escuchas a dos mujeres mayores conversando en voz baja en un hammam. Una le explica a la otra cómo su esposo insiste en esa práctica porque cree que así evita embarazos no deseados. La otra asiente. Ambas saben que es un método anticonceptivo poco confiable, pero popular, porque en una sociedad donde tener demasiados hijos podría empobrecer a una familia y donde el control de natalidad estaba limitado, la gente buscaba alternativas y las encontraba. Los métodos anticonceptivos otomanos eran una mezcla de ciencia, superstición y experimentación desesperada. Las mujeres usaban pesarios de lana empapados en vinagre o jugo de limón que actuaban como espermicidas rudimentarios. Beben infusiones de semillas de zanahoria silvestre que algunos estudios modernos sugieren tienen propiedades anticonceptivas reales. Otras tragaban pedazos de esponja marina antes del acto sexual, con la esperanza de bloquear el cuello uterino. Y cuando todo fallaba, existía el aborto. Los cronistas registraron más de 100 casos judiciales relacionados con abortos durante el siglo XVII. La ley otomana permitía el aborto antes de los 40 días de embarazo, el momento en que se creía que el alma entraba en el feto. Después de ese período se consideraba un crimen, pero raramente se castigaba con severidad. Las parteras que realizaban abortos cobraban entre 5 y 20 akse, el equivalente a una semana de salario de un trabajador manual. Las técnicas eran brutales. Introducción de ramas de perejil en el cuello uterino para provocar contracciones. Bebidas de hierbas abortivas como tanaceto, ruda y artemisa. Golpes controlados en el abdomen. Baños extremadamente calientes seguidos de ejercicio violento. Muchas mujeres morían de infecciones, hemorragias o perforaciones uterinas, pero muchas otras sobrevivían. Y volvían a hacerlo cuando era necesario. Porque el control del propio cuerpo, incluso cuando la ley, la religión y la familia lo limitaban, siempre encontraba grietas por donde filtrarse. Imaginas que observas a una joven de 18 años bebiendo un té oscuro y amargo. Su rostro está pálido. Sabe que si este embarazo continúa, su padre la matará. El hombre que la dejó embarazada era un primo casado. El honor familiar exige su muerte, así que bebe. Y reza, no a Alá que representa la ley, reza a las diosas antiguas que su abuela mencionaba en secreto, las que gobernaban los cuerpos antes de que los libros sagrados les quitaran ese poder. El cuerpo femenino en el imperio era un campo de batalla teológico. Los ulemas, eruditos religiosos, debatían si la mujer tenía alma completa o si era un ser intermedio entre el hombre y el animal. La respuesta oficial era que sí tenía alma. Pero en la práctica su cuerpo seguía siendo propiedad legal de su padre, luego de su esposo y finalmente de sus hijos varones. Y sin embargo las mujeres seguían resistiendo. En las casas de baños las mujeres se examinaban entre ellas, comparaban cuerpos, hablaban de síntomas, compartían remedios. Las parteras más experimentadas enseñaban a las jóvenes cómo identificar infecciones vaginales, cómo tratar hongos con yogur natural, cómo reconocer signos de enfermedades venéreas, porque los hombres otomanos, como los hombres de todas las épocas, visitaban prostitutas y luego llevaban enfermedades a casa. La sífilis, llamada la enfermedad franca, porque se creía que los cruzados cristianos la habían traído, se extendió por el imperio durante el siglo XVI. Los síntomas eran inconfundibles: llagas genitales, erupciones cutáneas, demencia progresiva. El tratamiento era mercurio aplicado directamente en las llagas, un remedio que muchas veces mataba al paciente antes que la enfermedad. Pero no todas las infecciones venían de fuera. Los baños públicos, espacios de limpieza y socialización también eran focos de transmisión.
El agua estancada en las piscinas calientes, los bancos de mármol compartidos, las toallas reutilizadas. Todo podía aportar infecciones, y aunque los otomanos valoraban la higiene mucho más que los europeos de la época, que se bañaban 1 o 2 veces al año, no comprenden la transmisión bacteriana. Imaginas que sientes el calor húmedo del hammam envolviendo tu piel. Una mujer mayor te frota con un guante áspero de pelo de cabra, desprendiendo capas de piel muerta. El agua jabonosa corre por tu cuerpo y desaparece en los canales de drenaje. Te sientes limpia, purificada. Pero bajo tu piel, bacterias que no puedes ver ya han encontrado nuevos hogares. El cuerpo era un misterio incluso para quienes lo estudian. Los médicos otomanos creían que la histeria femenina era causada por un útero errante que viajaba por el cuerpo buscando humedad. El tratamiento era masaje vaginal hasta el orgasmo, realizado por parteras. Lo llamaban alivio de tensiones femeninas. Hoy lo llamaríamos terapia sexual medicalizada, pero en esencia era lo mismo. Reconocer que el placer no satisfecho enfermaba. Y así, entre conocimiento y superstición, entre control y resistencia, el cuerpo otomano existía como un espacio de negociación constante. No era libre, pero tampoco estaba completamente sometido. Era un territorio en disputa donde cada generación redibujar los límites de lo permisible. ¿Hasta dónde podía llegar la sangre antes de volverse impura? Era una pregunta que cada mujer respondía en privado, sin importar lo que los textos sagrados dijeran. El poder en el Imperio Otomano no se ejercía solo con espadas y decretos, se ejercía con cuerpos, y el harén era su expresión más pura. Imaginas que entras en el salón principal del harem y Humayun, el harén imperial. El techo es una cúpula dorada con incrustaciones de lapislázuli. Las paredes están cubiertas con caligrafía árabe que recita versos del Corán sobre la sumisión y la paciencia. Pero las palabras no se refieren a Dios, se refieren a ti. Si eres mujer y vives aquí, cada centímetro de este palacio te recuerda que tu voluntad no importa. Solo importa tu función. Las mujeres del harén vivían en una jerarquía tan estricta que hasta el color de sus ropas estaba regulado. Las carie, las esclavas más bajas, vestían algodón gris. Las gozde, favoritas temporales, podían usar seda de colores claros. Las haseki, concubinas madres de príncipes, vestían brocados con hilos de oro. Y la valide sultán, la madre del sultán, vestía púrpura imperial, un color que solo ella podía llevar dentro del harén. Pero el control no terminaba en la ropa. Imaginás que observas a un eunuco negro recorriendo los pasillos con un látigo de cuero enrollado en su cinturón. Su nombre es Huseyin Aa y tiene autoridad absoluta sobre las mujeres del harén. Puede ordenar azotes, encierros en celdas subterráneas o la venta de una concubina rebelde a un burdel provincial. Su poder viene de su castración. Como no puede desear sexualmente a las mujeres, se le confía su control. Es la paradoja perfecta. Un hombre sin sexo gobierna un mundo definido por el sexo. Los eunucos del harén eran castrados antes de la pubertad, generalmente entre los 8 y 11 años. La mayoría eran niños africanos capturados en guerras o comprados en mercados de esclavos en el Cairo. La castración era total. Pene y testículos amputados con un cuchillo caliente. La herida se cauterizaban con aceite hirviendo. Muchos morían de infección o sangrado. Los que sobrevivían crecían con cuerpos deformes, voces agudas y una dependencia psicológica total de sus amos. Y sin embargo, algunos eunucos acumulaban un poder inmenso. Controlaban el acceso al sultán, administraban presupuestos de las harén, negociaban alianzas y recibían sobornos de concubinas que querían ser elegidas. Los registros muestran que algunos eunucos principales murieron con fortunas equivalentes a millones de dólares actuales. Habían convertido su mutilación en una herramienta política. Pero el control más brutal no era físico, era psicológico. Las mujeres del harén vivían en un estado de competencia perpetua. No podían confiar en nadie.
Una amiga de hoy podría ser la delatora de mañana, porque denunciar a una rival por comportamiento inapropiado, por insultar al sultán o por practicar magia negra, era una forma de ascender. Los registros judiciales contienen testimonios de mujeres acusando a otras de haber usado hechizos de amor, de haber envenenado comida, de haber intentado abortar sin permiso. Muchas acusaciones eran falsas, pero bastaba la sospecha para arruinar una vida. Imaginas que escuchas a dos mujeres susurrando en una esquina oscura. Una le entrega a la otra un pequeño saquito de tela. Dentro hay mechones de cabello, uñas cortadas y un papel con símbolos incomprensibles. Es un talismán de amor, preparado por una hechicera clandestina que vive fuera del palacio. La mujer que lo recibe lo esconderá bajo la almohada del sultán, con la esperanza de que él sueñe con ella esa noche. Pero ambas saben que, si las descubren, las ahogarán en sacos de cuero en el Bósforo. El miedo no las detiene. La desesperación es más fuerte que el miedo. El sexo, en este contexto, no podía ser placentero para las mujeres. Era una audición, una evaluación, un examen donde el fracaso significaba invisibilidad eterna. Los relatos de exconcubinas que lograron escapar del harén, documentados por viajeros europeos, describen noches de terror. Mujeres temblaban mientras el sultán las tocaba, no de deseo, sino de pánico. Porque sabían que si no fingían placer convincentemente, si no gemían en el momento correcto, si no susurraban las palabras adecuadas, serían devueltas a los cuartos comunes y jamás tendrían otra oportunidad. Y entonces, algunas aprendieron a convertir ese terror en poder. Roxelana, la esclava que se convirtió en esposa legal de Suleimán el Magnífico, entendió algo que otras no vieron. El sultán no necesitaba solo sexo, necesitaba complicidad emocional. Necesitaba sentir que alguien lo comprendía. Así que ella estudió sus obsesiones. Aprendió sobre arquitectura porque él construía mezquitas. Aprendió sobre poesía porque él escribía versos. Aprendió a reír de sus chistes, a llorar cuando él estaba melancólico, a desaparecer cuando él necesitaba soledad. Convirtió su cuerpo en un instrumento y su mente en un espejo donde el sultán se veía reflejado como deseaba ser visto. Y cuando finalmente conquistó su confianza, comenzó a destruir a sus enemigos. Imaginas que observas a Roxelana sentada frente a un espejo de plata bruñida. Su rostro no muestra emoción. Está escribiendo una carta al gran visir Ibrahim Pasha, el amigo más cercano del sultán. En la carta, con caligrafía perfecta, insinúa que Ibrahim ha estado malversando fondos imperiales. No lo acusa directamente. Solo plantó la semilla. Sabe que Suleimán leerá la carta. Y sabe que un hombre inseguro siempre creerá la traición antes que la lealtad. 3 años después, Ibrahim Pasha será estrangulado por orden del sultán, y Roxelana habrá eliminado al único hombre que podía limitar su influencia. Pero la dominación no era solo femenina sobre masculina, era también femenina sobre femenina. Las Haseki principales, las madres de príncipes, tenían bajo su control a decenas de esclavas personales. Estas mujeres les servían, las vestían, las bañaban y cuando era necesario las satisfacían sexualmente. Los registros históricos mencionan de forma velada amistades particulares entre mujeres del harén. Los visitantes europeos escribieron con escándalo sobre vicios antinaturales que observaron o escucharon. Pero la verdad es más compleja y más humana. En un espacio donde los hombres eran inaccesibles excepto por el sultán y los eunucos, donde la frustración sexual era constante y donde la intimidad emocional era peligrosa, las mujeres encontraban consuelo en otras mujeres. Algunas relaciones eran transaccionales. Una esclava joven que complacía a una Haseki a cambio de protección. Otras eran afectivas. 2 mujeres que compartieron años de encierro y desarrollaron vínculos que iban más allá de la supervivencia. Imaginas que entras en una habitación pequeña, apenas iluminada por una lámpara de aceite. 2 mujeres yacen sobre cojines de seda, sus cuerpos entrelazados.
Una le acaricia el cabello a la otra con una ternura que contradice todo lo que el harén representa. No hay testigos, no hay juicio, solo dos personas encontrando en la otra lo que el imperio les niega, la posibilidad de elegir a quién tocar. Pero a la mañana siguiente, esa misma ternura podía convertirse en arma, porque si una de ellas caía en desgracia, la otra podía testificar contra ella para salvarse. Y lo haría, porque en el harén la lealtad era un lujo que nadie podía permitirse durante mucho tiempo. El sistema estaba diseñado para quebrar la solidaridad femenina, para convertir a cada mujer en vigilante de las demás, para que el poder del sultán no dependiera de su presencia física, sino de la estructura misma que mantenía a las mujeres divididas. Y funcionaba. Los registros judiciales muestran que las denuncias entre mujeres del harén superan en número a las denuncias contra eunucos o guardias. Las mujeres eran las principales ejecutoras del sistema que las oprimía, algunas por ambición, otras por miedo, y muchas porque habían internalizado tan profundamente su rol que ya no podían imaginar otra forma de existir. Imaginas que escuchas gritos en un pasillo lejano. Una mujer está siendo arrastrada por 2 eunucos. Ha sido acusada de intentar envenenar a una jaseki rival. No hay evidencia, solo el testimonio de otra concubina que vio algo sospechoso. La acusada será interrogada mediante tortura. Le romperán los dedos uno por uno hasta que confiese. Y confesará. Siempre confiesan, porque el dolor convierte cualquier mentira en verdad, pero la dominación más sutil ocurría en la cama del sultán. Los manuales sexuales otomanos contenían instrucciones sobre cómo complacer al soberano, pero también sobre cómo él debía comportarse. Se esperaba que el sultán fuera un amante competente, capaz de satisfacer a sus mujeres. Pero esa expectativa existía con la realidad de que muchos sultanes eran adolescentes inexpertos, hombres mayores con disfunción eréctil o individuos con preferencias sexuales que no incluían a las mujeres. Mehmed III, que gobernó a finales del siglo XVI, era conocido por su impotencia. Las concubinas que pasaban la noche con él regresaban al harén sin haber sido tocadas, pero no podían decirlo. Admitir que el sultán no había consumado el acto era traición, así que fingían. Describen encuentros imaginarios con lujo de detalle, y las demás fingían creerles, porque la virilidad del sultán era un asunto de Estado. Y cuando un sultán no podía o no quería cumplir con sus deberes, el harén se convertía en un teatro donde todos actuaban roles asignados sin que la realidad importara. Imaginas que observas a una mujer saliendo de la cámara imperial al amanecer. Su rostro muestra cansancio. Ha pasado la noche entera acostada junto al sultán, quien se quedó dormido sin siquiera tocarla. Pero cuando las otras concubinas le preguntan, ella sonríe con complicidad falsa y susurra que el sultán es insaciable. Y todas asienten, porque admitir la verdad sería colapsar la ficción sobre la que se sostiene todo el sistema. Pero no todos los sultanes eran impotentes o indiferentes. Algunos eran sádicos. Murad IV, que reinó en el siglo XVII, era conocido por su crueldad sexual. Los cronistas registraron que disfrutaba infligiendo dolor durante el acto sexual. Mordía, arañaba, golpeaba. Algunas concubinas salían de su cámara con moretones visibles, otras nunca regresaban. Se decía que varias mujeres habían muerto durante encuentros con él, aunque los registros oficiales atribuían esas muertes a enfermedades repentinas. El harén aprendió a identificar qué mujeres podrían sobrevivir a Murad. Enviaban a las más fuertes físicamente, a las que ya habían soportado violencia, a las que no tenían familia que reclama justicia. Y funcionaba. Murad siguió gobernando. El harén siguió operando. Y las mujeres muertas fueron enterradas en tumbas sin nombre en los jardines del palacio. Imaginas que caminas por esos jardines ahora. El pasto es verde y suave. Los rosales están en flor. El aire huele a jazmín.
Pero bajo tus pies, a pocos metros de profundidad, yacen docenas de cuerpos de mujeres que nunca fueron nombradas. Sus historias se perdieron. Solo quedaron rumores y registros fragmentados que los historiadores discuten sin llegar a certezas. Porque el poder tiene la capacidad de borrar lo que no quiere recordar. Y las mujeres del harén, aunque algunas alcanzaron posiciones de influencia inmensa, siempre estuvieron a merced de un sistema que podía destruirlas en cualquier momento. No importaba cuán inteligentes fueran, cuán hermosas, cuán estratégicas. El harén era una jaula dorada donde la única salida era la muerte o el olvido. Y aún así, dentro de esos muros, las mujeres seguían encontrando formas de resistir. Pequeñas victorias. Momentos de solidaridad que desafiaban el diseño del sistema. Amistades que sobrevivían a las traiciones. Madres que protegían a sus hijas. Maestras que enseñaban a las jóvenes no solo a complacer, sino también a manipular, a negociar, a sobrevivir. La dominación nunca es total. Siempre hay grietas. Y en esas grietas, la humanidad persiste. Lo que ocurría tras las puertas cerradas del imperio no siempre llegaba a los registros oficiales. Existía una sexualidad subterránea, susurrada en hammams, confesada en lechos de muerte, documentada en cartas privadas que sobrevivieron por accidente. Imaginas que tienes entre tus manos un diario escrito en tinta descolorida. Perteneció a un médico de palacio del siglo XVII. En sus páginas describe casos que jamás reportó oficialmente. Mujeres con objetos atascados en sus vaginas. Hombres con perforaciones genitales infectadas. Niños con desgarros anales. Cada entrada clínica cuenta una historia que la historia oficial prefirió no contar. Los otomanos, como todas las civilizaciones, tenían fetiches. Los registros judiciales mencionan casos de hombres arrestados por robar zapatos de mujer, no para venderlos, para masturbarse con ellos. La fetichización del pie femenino era común en una sociedad donde las mujeres cubrían todo su cuerpo, excepto, a veces, los pies. Los poetas comparan los pies femeninos con palomas blancas o lunas gemelas. Y algunos hombres pagaban sumas considerables por zapatos usados de cortesanas famosas. Imaginas que entras en una tienda oscura en un bazar de Estambul. El comerciante te muestra desde debajo del mostrador una caja de madera tallada. Dentro hay zapatos de seda bordada, todos usados. Cada par tiene un precio diferente según quién los llevó. Los más caros pertenecían a una famosa bailarina que murió años atrás. El comerciante no pregunta para qué los quieres, solo cobra y envuelve tu compra en tela opaca. Pero los fetiches iban más allá de los pies. El cabello femenino tenía un valor erótico inmenso. Las mujeres otomanas jamás mostraban su cabello en público. Esa prohibición lo convertía en objeto de deseo extremo. Los hombres coleccionaban mechones de cabello de amantes o esposas. Los guardaban en amuletos que colgaban del cuello o cosían dentro de sus ropas. Algunos textos sufíes describen el cabello femenino como las cadenas con las que Dios ata el alma del creyente. La metáfora era religiosa, pero su interpretación era profundamente sexual, y cuando las mujeres eran ejecutadas por adulterio, sus cabellos eran rapados antes de la muerte. No por higiene, sino para despojarse de su último atributo sexual, para convertirlas en cuerpos vacíos antes de matarlas. Imaginas que observas una ejecución en una plaza pública. La mujer condenada está arrodillada. Su cabeza ha sido rapada completamente. La multitud la insultó. Algunos escupen, pero entre la multitud hay hombres que observan en silencio, con expresiones que mezclan excitación y horror, porque la violencia y el deseo muchas veces caminan juntos. Otro secreto del imperio era la zoofilia. Los registros judiciales contienen casos de hombres acusados de bestialidad, generalmente pastores rurales que vivían meses aislados con sus rebaños. La pena era severa, ejecución del hombre y sacrificio del animal. Pero los casos eran frecuentes. Durante el siglo XVII, los tribunales de Anatolia registraron más de 50 casos,
y esos eran solo los descubiertos. Los clérigos debatían si el acto sexual con un animal constituía adulterio o si era una categoría separada de pecado. La mayoría concluyó que era peor que el adulterio porque implicaba una transgresión no solo contra la ley humana, sino contra el orden natural creado por Dios. Algunos textos religiosos especificaban que si un hombre penetraba a un animal hembra, ambos debían ser quemados. Si penetraba a un animal macho, solo el hombre moría y el animal podía ser vendido en otro pueblo. La lógica era retorcida, pero revelaba cómo el imperio pensaba sobre el sexo. Lo que importaba no era el placer, sino el orden, y cualquier acto que desordenara las categorías establecidas debía ser eliminado. Imaginas que escuchas el testimonio de un pastor acusado. Dice que el animal lo tentó, que su cuerpo reaccionó sin su voluntad, que Satanás lo poseyó. El juez no le cree, pero tampoco le importa. La sentencia ya está decidida. El hombre será colgado al amanecer, y el animal, una cabra, será degollado y enterrado sin que nadie coma su carne. Pero el secreto más oscuro del imperio no era la zoofilia ni los fetiches, era la necrofilia. Los casos documentados son escasos, pero existen. En 1591, un lavador de cadáveres en Estambul fue ejecutado por violar cuerpos de mujeres muertas antes de prepararlos para el entierro. El descubrimiento ocurrió cuando una familia notó que el cuerpo de su hija había sido movido en posiciones extrañas. Investigaron y encontraron evidencia de penetración post-mortem. El caso causó horror en la ciudad, no solo por el acto en sí, sino porque los cuerpos habían sido profanados justo antes de su encuentro con Dios. La creencia islámica sostenía que el cuerpo debía llegar al más allá intacto. La violación post-mortem no solo era un crimen contra la persona muerta, sino una condena eterna de su alma. El lavador fue torturado públicamente durante 3 días antes de ser ejecutado. Le cortaron los genitales y los quemaron frente a él. Le arrancaron los ojos, le rompieron las manos y finalmente lo decapitaron. Su cabeza fue exhibida en una jaula de hierro en la entrada del cementerio durante un mes como advertencia. Imaginas que pasas frente a esa jaula. Los cuervos ya han comenzado a devorar los tejidos blandos. El olor es insoportable. Pero la gente sigue pasando, mirando y recordando que ciertos crímenes no solo destruyen al culpable, destruyen la posibilidad de redención. Pero no todos los secretos eran violentos. Algunos eran simplemente humanos. Las cartas de amor clandestinas circulaban por Estambul ocultas en panes, en flores, en paquetes de especias. Los amantes que no podían verse en público desarrollaron códigos escritos. Una rosa roja significaba «Te deseo esta noche». Una rosa blanca, «Mis padres sospechan, espera». Un clavel marchito, «Todo ha terminado». Los go-betweens, intermediarios profesionales, ganaban fortunas facilitando encuentros secretos. Conocían casas seguras, horarios de guardias, rutas ocultas. Cobraban por mensaje entregado y cobraban más si el encuentro sexual se consumaba. Algunos llegaron a ser tan ricos que compraron propiedades y negocios legítimos. Su profesión era criminal, pero era indispensable. Imaginás que sigues a una mujer mayor que camina rápidamente por callejones estrechos. Lleva una canasta con verduras, pero debajo hay una carta doblada. Toca 3 veces en una puerta. Una joven abre apenas una rendija. La mujer entrega la carta, recibe una moneda y desaparece. La joven lee la carta con manos temblorosas. Su amante le pide que se encuentren esa noche en una casa abandonada cerca del puerto. Ella sabe que si la descubren, la matarán, pero también sabe que si no va, nunca perdonará su cobardía. Y va, porque el deseo, cuando es genuino, siempre encuentra la manera de burlar el control, siempre encuentra la grieta en el muro. Y aunque el castigo sea la muerte, hay momentos en los que la posibilidad de un beso robado vale más que la certeza de una vida sin riesgo.
Los burdeles clandestinos del imperio eran otra capa de secreto. Existían en sótanos, en casas disfrazadas de talleres textiles, en habitaciones traseras de tabernas. Las prostitutas que trabajaban allí no eran las esclavas visibles de los barrios rojos tolerados. Eran mujeres libres que habían elegido esa vida o que habían caído en ella por deudas, viudez o abandono. Cobraban entre 2 y 10 akche por servicio, dependiendo de su apariencia y habilidades. Algunas ofrecían solo sexo vaginal rápido, otras incluían sexo oral, anal o juegos de dominación. Los clientes más ricos pagaban por experiencias elaboradas, escenificaciones de secuestro, juegos de rol donde la prostituta fingía ser una virgen noble, sesiones donde el cliente era atado y humillado. Imaginas que desciendes por una escalera de piedra húmeda. El aire huele a sudor, perfume barato y opio. Escuchamos gemidos que podrían ser de placer o de dolor, imposible distinguirlos. Entras en una habitación iluminada por velas. Una mujer de unos 30 años está sentada en un colchón sucio. Te mira sin expresión. No pregunta tu nombre, solo tu dinero. Colocas las monedas en tu mano y ella las cuenta con eficiencia mecánica. Luego se recuesta y abre las piernas. No hay seducción, no hay teatro, solo transacción. Pero en otros burdeles, más caros y selectos, la experiencia era diferente. Las cortesanas de élite, llamadas Keohan Kadina, eran mujeres educadas que sabían leer, escribir, tocar instrumentos y mantener conversaciones sofisticadas. Atendían a visitantes, comerciantes ricos y oficiales militares. Cobraban entre 50 y 200 akche por noche. Y a veces sus clientes se enamoraban de ellas. Los registros judiciales contienen casos de hombres que intentaron comprar la libertad de una cortesana para casarse con ella. Algunos lo lograron. Otros fueron rechazados porque la mujer ganaba más dinero como prostituta que como esposa. Y otros fueron asesinados por los proxenetas que las controlaban. Imaginas que escuchas a un hombre rico suplicándole a una cortesana que abandone el burdel. Le ofrece una casa, sirvientes, una vida respetable. Ella lo escucha mientras fuma una pipa de opio. Cuando él termina, ella sonríe con tristeza y dice que no, porque sabe que en cuanto se convierta en su esposa, perderá toda su autonomía. Preferirá seguir siendo una puta con dinero propio que una esposa sin derecho ni siquiera a salir de su casa. El opio y el hachís también eran parte de la sexualidad secreta del imperio. Las sustancias psicoactivas se usaban para intensificar el placer, prolongar la erección o simplemente para soportar encuentros sexuales no deseados. Los fumaderos de opio existían en todos los barrios pobres de Estambul, Damasco y El Cairo. Allí, hombres y mujeres se recostaban en catres compartidos, fumaban hasta perder la conciencia y a veces se tocaban entre ellos en estados de semidelirio. Los textos médicos advertían que el uso excesivo de opio causaba impotencia, pero esa advertencia raramente detenía a quienes buscaban escapar de la realidad. Porque en un imperio donde la mayoría vivía en pobreza, donde las mujeres estaban encerradas y los hombres explotados, las drogas ofrecían la única forma de placer accesible. Imaginas que te recuestas en un catre sucio. A tu lado, un desconocido inhala humo espeso de una pipa. Sus ojos están vidriosos. Extiende su mano y toca tu brazo. No es agresivo. Es solo un gesto. Una búsqueda de conexión humana en medio de la niebla química. Tú no lo apartas, porque en ese momento, bajo el efecto de la droga, las fronteras entre los cuerpos se disuelven, y durante unos minutos el imperio y sus reglas dejan de existir. Pero el secreto más profundo de todos era que el Imperio Otomano, a pesar de su fachada de rigidez religiosa, era profundamente hipócrita. Las mismas autoridades que ejecutaban a adúlteros visitaban prostitutas. Los mismos clérigos que predicaban castidad tenían concubinas no registradas. Los mismos jueces que condenaron a los sodomitas mantenían relaciones con adolescentes koshek. El sistema no funcionaba porque era coherente.
Funcionaba porque todos fingían que lo era. No todo en el Imperio Otomano era violencia, control y supervivencia. También existía el placer. Genuino, buscado, cultivado. Imaginas que entras en una habitación privada de una casa adinerada en Bursa. Las paredes están cubiertas con tapices persas que representan jardines en flor. El suelo está alfombrado con pieles de cordero teñidas de azul profundo. En el centro de la habitación hay una cama baja cubierta con sábanas de seda que huelen a agua de rosas. 2 personas yacen allí, desnudas, riendo. No son sultán ni concubinas, son esposo y esposa. Y esta noche, después de años de matrimonio, siguen descubriendo formas de darse placer. El matrimonio otomano en las clases medias y altas no era necesariamente un infierno sexual. Muchas parejas desarrollaban intimidad real. Los manuales matrimoniales aconsejaban a los esposos que cortejaban a sus esposas, que las besaran antes de penetrarlas, que preguntaran qué les gustaba. El profeta Muhammad, según los hadices, había dicho que apresurar el acto sexual era cruel. Y aunque esa enseñanza era ignorada frecuentemente, también era citada por esposas que exigían más atención. Imaginas que escuchas a una mujer de 30 años hablando con su esposo. Le dice que lo que hizo anoche no le gustó, que fue demasiado rápido, que ella necesita más tiempo. El hombre no se ofende, asiente, y la próxima vez cambia su técnica. Porque él también ha leído los textos que dicen que satisfacer a la esposa es un acto de piedad. Los afrodisíacos eran parte integral de la cultura sexual otomana. No solo para resolver problemas de impotencia, sino para intensificar el placer en personas sanas. Las recetas circulaban boca a boca, se copiaban en libros médicos, se vendían en bazares. Algunas eran simples, miel mezclada con nueces y canela. Otras eran complejas. Polvos de cuerno de rinoceronte importados de África, testículos de carnero secos y molidos, raíces de ginseng traídas desde China por la ruta de la seda. Los comerciantes especializados en ingredientes eróticos ganaban fortunas. Tenían tiendas ocultas donde vendían no solo hierbas, sino también objetos. Falos tallados en madera, marfil o jade. Bolas de benguá hechas de piedra pulida que las mujeres insertaban en la vagina para estimularse durante el día. Arneses de cuero para sujetar brazos y piernas. Plumas de pavo real para acariciar zonas sensibles. Aceites con pimienta que, aplicados en los genitales, producían un calor intenso. Imaginas que entras en una de esas tiendas. El propietario es un hombre anciano con barba blanca y ojos astutos. No pregunta para qué quieres lo que buscas, solo muestra su mercancía con orgullo profesional. Te ofrece un falo de jade del tamaño de tu antebrazo. Explica que perteneció a una cortesana famosa del siglo anterior. No sabes si es verdad, pero la historia le añade valor. Las mujeres otomanas, especialmente las de clases altas, usaban objetos sexuales con naturalidad. Los registros de herencias muestran que muchas mujeres poseían instrumentos personales guardados en cajas talladas. Algunas familias conservadoras destruyen esos objetos tras la muerte de la propietaria. Otras los vendían discretamente. Y otras los heredan a hijas y nueras como parte del ajuar matrimonial. Porque el placer femenino, aunque no celebrado públicamente, era reconocido en privado. Los baños de mujeres eran espacios donde se hablaba abiertamente de sexo. Las mujeres mayores enseñaban a las jóvenes técnicas de masturbación. Les explicaban cómo encontrar el clítoris, cómo estimular con dedos o con chorros de agua, cómo usar aceites para intensificar la sensación. Les advertían que los hombres raramente sabían cómo hacerlo bien, así que era responsabilidad de cada mujer conocer su propio cuerpo. Imaginas que te sientas en un banco de mármol caliente, rodeada de vapor. Una mujer de unos 50 años te habla sin vergüenza. Te dice que el placer no es pecado si ocurre dentro de los límites permitidos. Te dice que Dios creó el clítoris con un solo propósito, el placer. Te dice que si tu esposo no te satisface, puedes satisfacerte tú misma.
Te dice que la frustración sexual enferma el cuerpo y el alma, y te dice que ninguna mujer debería vivir sin conocer el éxtasis al menos una vez en su vida. Las mujeres otomanas también compartían fantasías sexuales. En la privacidad del hammam, lejos de oídos masculinos, hablaban de lo que deseaban. Algunas fantaseaban con ser tomadas con violencia. Otras son adoradas con ternura infinita. Algunas con tener múltiples amantes en una sola noche. Otras con ser observadas mientras se masturbaban. No había juicio entre ellas, solo curiosidad y complicidad. Y aunque esas fantasías raramente se cumplían, el simple hecho de verbalizarlas creaba un espacio de libertad imaginaria que hacía soportable la realidad controlada. Los hombres también tenían sus espacios de confesión sexual. En los cafés, fumando tabaco y bebiendo té, los hombres hablaban de sexo con una franqueza que hoy sorprendería. Describen encuentros con esposas, concubinas o prostitutas. Comparaban técnicas, se burlaban de sus propias deficiencias, pedían consejos. Y aunque presumían y exageraban, también había momentos de vulnerabilidad donde admitían miedos. Miedo a la impotencia, miedo a no satisfacer, miedo a ser comparados. ¿Imaginas que escuchas a un hombre de 40 años confesando que su esposa finge los orgasmos? Sus amigos no se burlan. Uno le aconseja que le pregunte directamente qué quiere. Otro le recomienda un masajista que enseña técnicas de estimulación manual. Un tercero le ofrece un afrodisíaco que, según él, le cambió la vida. Y aunque ninguno tiene respuestas definitivas, el simple hecho de hablar quiebra el aislamiento. Los otomanos también celebraban el sexo en sus expresiones artísticas, aunque de forma codificada. La miniatura persa, popular entre las élites otomanas, incluía escenas eróticas veladas, amantes besándose en jardines, mujeres desnudas bañándose mientras hombres las observan desde detrás de arbustos, príncipes penetrando a concubinas en posiciones detalladas. Esas imágenes no se exhibían públicamente, pero se coleccionaban, se atesoraban y se mostraban en reuniones privadas entre amigos de confianza. La poesía erótica también florecía. Los poetas sufíes escribían sobre unión mística, usando lenguaje explícitamente sexual. Yunus Emre, uno de los poetas más venerados del imperio, escribió versos donde el amor divino se describe como penetración, como disolución, como eyaculación del alma en el cuerpo de Dios. Los clérigos ortodoxos criticaban esos poemas, pero los poetas responden que el cuerpo era el lenguaje más honesto para hablar de lo inefable. Imaginas que lees un poema en voz alta. Entro en ti como el río entra en el mar. Me disuelvo. Ya no soy yo. Soy el temblor que precede a la muerte pequeña. No sabes si habla de sexo o de Dios, y esa ambigüedad es precisamente el punto. Pero el placer más celebrado en el imperio no era el sexual, era el placer de la anticipación. Los otomanos eran maestros en crear deseo mediante la demora. Los rituales de cortejo, incluso dentro del matrimonio, podían durar días. Un esposo enviaba regalos a su esposa durante una semana antes de visitarla. Ella respondía con poemas o pañuelos bordados. Cuando finalmente se encontraban, la tensión acumulada convertía el encuentro en algo memorable. Las mujeres del harén aplicaban la misma estrategia. Las más inteligentes no se ofrecían completamente al sultán la primera noche. Se mostraban tímidas, reticentes, difíciles de conquistar. Esa resistencia pretendía intensificar el deseo del sultán, y cuando finalmente cedían, el sultán sentía que había ganado algo valioso, no solo recibido algo disponible. Imaginas que observas a una concubina negándose suavemente a desnudarse ante el sultán. Ella dice que tiene vergüenza, que necesita más tiempo. El sultán, acostumbrado a obediencia instantánea, siente algo que raramente experimenta: impaciencia. Y esa impaciencia se convierte en obsesión. Durante días piensa solo en ella. Cuando finalmente la posee, el placer no viene solo del acto físico. Viene de haber roto la resistencia. El placer otomano también era gastronómico. Los banquetes eróticos combinaban comida y sexo de formas elaboradas.
Los anfitriones ricos servían frutas que las concubinas alimentaban a los invitados con sus propias manos, uvas que colocaban entre los labios, miel que lamían de los dedos, higos que partían con los dientes y ofrecían masticados. La comida se convierte en pretexto para tocar, para mirar, para insinuar. Imaginas que asistes a uno de esos banquetes. Estás recostado en cojines de seda. Una mujer se arrodilla frente a ti y te ofrece una granada abierta. Los granos rojos brillan como rubíes. Ella toma uno con los dedos y lo acerca a tu boca. Tú abres los labios. Ella lo deposita en tu lengua. El jugo explota, dulce y ácido. Y mientras masticas, ella te sostiene la mirada. No dice nada, pero ambos saben que esto es solo el comienzo. El verdadero secreto del placer otomano era que no dependía de la libertad, dependía de la imaginación. En un imperio donde los cuerpos estaban regulados, vigilados y limitados, la mente se convertía en el último territorio libre. Las fantasías eróticas florecían precisamente porque la realidad las negaba. Y esas fantasías, compartidas en susurros, escritas en cartas secretas o simplemente guardadas en el silencio de la noche, mantenían viva la posibilidad de que el placer no fuera solo un privilegio de los poderosos, sino un derecho de todos los que se atrevían a imaginarlo. Imaginas que cierras los ojos en la oscuridad de tu habitación. Nadie puede verte. Nadie puede juzgarte. Y en ese espacio privado tu mente construye escenas que la realidad jamás permitirá. Un amante que te toca como deseas ser tocada. Un encuentro sin miedo ni consecuencias. Un momento donde tu cuerpo te pertenece completamente. Y aunque al abrir los ojos todo vuelve a ser como antes, esos segundos de placer imaginado son tan reales como cualquier cosa que hayas vivido. Porque el placer, al final, no necesita permiso. Solo necesita espacio para existir. Imaginas que caminas por los jardines del palacio de Topkapi en el presente. Los turistas toman fotografías. Los guías recitan datos históricos con voz monótona. Nadie menciona el sexo. Nadie habla de las mujeres que murieron en estos corredores, de los eunucos que sufrieron castración, de los sultanes que ejercieron poder a través de los cuerpos de otros. La historia oficial ha limpiado todo. Ha convertido el harén en un museo de lujo, en una fantasía exótica, en una postal para coleccionistas de orientalismo. Pero las piedras recuerdan. Cada baldosa de mármol fue testigo de pasos descalzos que caminaban hacia encuentros deseados o temidos. Cada pared escuchó gemidos de placer y gritos de dolor. Cada ventana enrejada encuadrar rostros de mujeres que miraban hacia afuera y soñaban con vidas que jamás tendrían. El pasado no desaparece. Solo se oculta bajo capas de narrativas convenientes. El Imperio Otomano en su complejidad sexual no fue ni el paraíso erótico que algunos orientalistas europeos imaginaron, ni el infierno represivo que otros denunciaron. Fue un espacio humano donde conviven el deseo y el control, el placer y el sufrimiento, la resistencia y la sumisión. Igual que todas las civilizaciones, igual que ahora, las mujeres del harén no fueron solo víctimas ni solo manipuladoras. Fueron seres humanos atrapados en un sistema que las usaba como moneda política y que, ocasionalmente, algunas lograban hackear desde dentro. Roxelana no fue la única. Hubo docenas de mujeres que, desde posiciones de esclavitud, alcanzaron poder real. Qasem Sultan, quien gobernó el imperio como regente durante décadas. Nurbanu Sultán, quien controló la política exterior otomana. Turhan Sultan, quien ordenó ejecuciones y nombramientos sin consultar a nadie. Pero incluso esas mujeres poderosas seguían siendo prisioneras. Su poder dependía de mantener el sistema que las oprimía. No podían liberarse sin destruir la estructura que las sostenía. Y cuando intentaban cambiar demasiado, el sistema las eliminaba. Qasem Sultan fue estrangulada por orden de su propio nieto cuando su influencia se volvió insoportable. Imaginas que observas su retrato en un museo. Su rostro es sereno, sus ropas magníficas.
Pero sus ojos, si los miras con atención, contienen algo que ningún pintor pudo ocultar completamente: cansancio. El cansancio de haber luchado durante décadas en una guerra que jamás podía ganarse del todo. Los hombres del imperio tampoco eran completamente libres. Estaban atrapados en roles de género que les exigían virilidad constante, dominación incuestionable y control emocional absoluto. Los que no cumplían con esas expectativas eran ridiculizados, marginados o destruidos. Los sultanes impotentes eran despreciados. Los hombres que mostraban ternura eran sospechosos. Los que preferían a otros hombres eran ejecutados. Y sin embargo, en los márgenes, en los espacios intersticiales, existían formas alternativas de ser. Hombres que amaban a hombres en secreto. Mujeres que amaban a mujeres bajo el vapor del hammam. Personas que no encajaban en las categorías binarias y que encontraban formas de existir en la ambigüedad. El imperio los perseguía, pero no lograba eliminarlos, porque la diversidad sexual no es una invención moderna. Es una constante humana que todas las épocas han intentado controlar sin éxito. Los eunucos son el ejemplo más claro. Fueron mutilados para servir al sistema, pero algunos se convirtieron en figuras de poder inmenso. Otros desarrollaron identidades de género únicas, ni hombres ni mujeres, sino algo diferente que la lengua otomana no tenía palabras para nombrar. Y aunque su existencia era producto de violencia, también era prueba de que el género es más fluido de lo que cualquier ley puede admitir. Imaginas que lees el testimonio de un eunuco anciano escrito en su lecho de muerte. Dice que durante años odia su cuerpo, pero con el tiempo aprendió a habitarlo de otra manera. Dice que la ausencia de deseo sexual le dio una claridad mental que los hombres íntegros jamás conocen. Dice que su castración, aunque forzada, eventualmente se convirtió en una forma de libertad. No sabes si creerle. Quizás es autoengaño, o quizás es la verdad más honesta que alguien puede ofrecer sobre la resiliencia humana. El legado sexual del Imperio Otomano sigue vivo en la Turquía moderna. Aunque el imperio colapsó hace un siglo, sus fantasmas persisten. La obsesión con el honor femenino, el control familiar sobre los cuerpos de las mujeres, la homofobia institucionalizada, la doble moral sexual donde los hombres tienen libertades que las mujeres no. Todo eso viene de allí. Pero también viene algo más: la capacidad de encontrar placer en medio del control, la creatividad erótica que surge de la represión, la solidaridad entre personas marginadas que construyen redes de apoyo invisibles, y la certeza de que ningún sistema, por brutal que sea, puede eliminar completamente el deseo humano de conexión, placer y autonomía. Imaginas que hablas con una mujer turca de 70 años. Te cuenta que cuando era joven, en los años 50, su familia todavía hablaba del honor de las mujeres, como lo hacían en tiempos otomanos. Su hermano podía salir con chicas, pero ella debía permanecer virgen hasta el matrimonio o enfrentar el rechazo total. Te cuenta que su primera noche de bodas fue violenta, que nadie le había explicado qué esperar, que sangró y lloró mientras su esposo hacía lo que creía que debía hacer. Pero también te cuenta que, con los años, ella y su esposo aprendieron a comunicarse, que eventualmente encontraron ternura, que tuvieron momentos de placer real, que el sistema no los destruyó completamente, y que, a su manera imperfecta, construyeron algo parecido al amor dentro de los límites que les impusieron. No romantizar el pasado. No dice que fue fácil, pero tampoco acepta la narrativa de victimización total, porque las personas reales, incluso en los peores sistemas, encuentran formas de ser más que sus circunstancias. El Imperio Otomano nos enseña algo incómodo, que la sexualidad nunca existe en estado puro. Siempre está mediada por el poder, la cultura, la religión, la economía y violencia. No hay época dorada donde el sexo era libre y hermoso. No hay época oscura donde era solo opresión. Todas las épocas contienen ambas cosas. Y la nuestra no es una excepción.
Hoy juzgamos al imperio por sus harenes, su pedofilia institucionalizada, su violencia de género. Y tenemos razón en hacerlo. Pero también debemos reconocer que nuestras propias sociedades tienen sus propios harenes. Se llaman industrias del sexo. Se llaman matrimonios forzados que ocurren en comunidades migrantes. Se llaman sistemas de trata de personas que mueven cientos de miles de cuerpos cada año. Se llaman apps de citas que convierten a las personas en mercancía evaluable con un swipe. El poder siempre ha usado el sexo como herramienta, y seguirá haciéndolo mientras el sexo signifique poder. Imaginas que vuelves a caminar por los jardines de Topkapi. Esta vez los turistas han desaparecido. Es de noche. Las lámparas proyectan sombras alargadas sobre los senderos de grava, y por un momento casi puedes escucharlas. Las voces de las mujeres que vivieron aquí, algunas riendo, otras llorando, algunas conspirando, otras rezando. Sus historias nunca se contaron completamente. Los registros oficiales las borraron o las distorsionaron, pero existieron. Amaron, sufrieron, resistieron y sobrevivieron. Y aunque sus nombres se perdieron, su experiencia sigue resonando. Porque cada mujer que hoy lucha por autonomía sobre su cuerpo es heredera de ellas. Cada persona que desafía las normas de género es heredera de los eunucos que habitaron la ambigüedad. Cada amante que se encuentra en secreto es heredero de quienes burlaron el control con ingenio y valentía. El Imperio Otomano no fue una anomalía. Fue un espejo. Y si miramos con honestidad, todavía podemos ver nuestro propio reflejo en ese cristal antiguo. La historia del sexo nunca es solo sobre el pasado, es siempre sobre el presente, sobre cómo entendemos el poder, el consentimiento, el placer y la libertad, sobre qué estamos dispuestos a tolerar y qué nos atreveremos a cambiar. Imaginas que sales del palacio y caminas hacia el Bósforo. El agua brilla bajo la luna. Barcos pequeños se mecen suavemente en la orilla. Y piensas en todas las personas que han visto este mismo paisaje a lo largo de los siglos. Sultanes que ordenaron ejecuciones, concubinas que soñaban con escapar, eunucos que guardan secretos, poetas que escribieron sobre el deseo, comerciantes que vendían cuerpos y personas comunes que simplemente intentan vivir, amar y encontrar momentos de felicidad en medio del caos. Todos desaparecieron, pero sus preguntas permanecen. ¿Quién tiene derecho sobre tu cuerpo? ¿Puede el placer existir sin libertad? ¿Es posible amar dentro de un sistema que te oprime? ¿Hasta dónde llegarías para proteger tu deseo? No hay respuestas fáciles, nunca las hubo. Y quizás eso es lo más humano de todo. Seguir buscando respuestas sabiendo que cada generación tendrá que encontrar las suyas. El Imperio Otomano cayó, pero las contradicciones que encarnaba siguen vivas. Y mientras existan cuerpos, existirá la lucha por definir quién los controla y para qué. La historia del sexo en el Imperio Otomano no termina con el imperio. Termina contigo, con las decisiones que tomas sobre tu propio cuerpo, con las libertades que defiendes o las opresiones que toleras, con tu capacidad de ver a los demás como personas completas, no como objetos de deseo o control. Y quizás, al final, esa es la única lección real, que el sexo siempre será político, siempre será personal, y siempre será un campo de batalla donde se decide algo mucho más grande que el placer momentáneo. Se decide qué significa ser humano. Imaginas que te alejas del Bósforo. Los sonidos de la ciudad moderna te envuelven. Coches, voces, música electrónica filtrándose desde algún club nocturno. El pasado y el presente se superponen, y comprendes que nunca estuvieron realmente separados. Cada vez que alguien te dice cómo debes vestir, qué debes desear, con quién debes estar, está repitiendo el mismo gesto que los sultanes, los clérigos y los guardianes del harén repitieron durante siglos. Y cada vez que alguien se niega, resiste, busca su propio camino, está continuando la misma rebelión silenciosa que atraviesa toda la historia humana.
El imperio terminó, pero la guerra por el cuerpo continúa, y tú eres parte de ella, lo sepas o no. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios.